actividades como esta, de esta naturaleza, en donde, por supuesto, trabajamos en lo relativo a nuestra historia patria, a la historia de la patria grande, en donde hacemos análisis lo político, lo estratégico, y nos miramos, porque muchas veces es tanta la rapidez, la instantaneidad, la superficialidad del mundo que estamos viviendo, que no tenemos un espacio y un tiempo para estudiar lo que somos, para revivir nuestra historia y para conmemorar a nuestras gestas y a nuestros héroes y heroínas. Particularmente hoy tenemos este conversatorio en función de la conmemoración del Bicentenario de Ayacucho, y agradecemos entonces la propuesta de estos profesores, de estos historiadores, de estos maestros que siempre están en este intercambio de saberes en la materia. Me refiero a Ángel García, que siempre es invitado permanente de esta casa, Abraham Toro, que a su vez también es representante del Ministerio de Educación Universitaria de la Universidad de Carabobo, a nuestro amigo, estudiante y gran profesor también en el sector secundario de la educación venezolana, a Manuel, que de verdad son personas que están con nosotros en ese pensar y repensar lo que somos como sociedad y nuestras raíces históricas, tan importantes para nosotros. Personas que también han sido reconocidas desde el municipio, desde distintas instancias, porque nosotros tenemos que darle valor a las personas que lo tienen, a personas que van dejando huella en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, en nuestros estudiantes, y que son parte de ese acervo que se construye día a día en nuestra cotidianidad. Este conversatorio, que va a ser pues a tres voces, como lo dice allí nuestro flyer, Ayacucho, la consagración de la independencia suramericana, va a estar desde las miradas y desde el pensamiento de cada uno de ellos. Abraham, creo que va a empezar Ángel, ¿verdad? Ángel García, luego vamos a tener a Abraham Toro y luego a Manuel Silva. Nos encanta que hoy estén estudiantes de la Universidad de Carabobo, bueno, y otro público presente. También ya le daremos la bienvenida, conversaba temprano, con un invitado especial que tenemos hoy. Ya tendremos la oportunidad de saber de él cuando estemos ya en el desarrollo de este conversatorio. Bueno, y a todos los colegas que están presentes y que siempre, con nosotros participan de estas actividades. No quiero comenzar a nombrarlos porque se me van a ir quedando de repente por fuera alguno de ellos. Y bueno, nos encanta también tener con nosotros a la profe Lilia, que es la presidenta de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, del capítulo Carabobo, que también mantenemos estrecho vínculo porque el pensamiento bolivariano hay que seguirlo fortaleciendo y recreando en las nuevas generaciones. El libertador Simón Bolívar no solamente ha sido el gran hombre de nuestro país, de lo que hoy se conoce como Venezuela, sino un gran latinoamericano y un hombre universal, de manera que insistiré en ello en la cotidianidad. Creo que es un imperativo cotidiano. De manera que agradecida por la presencia y por la propuesta, y que este espacio siempre con los brazos abiertos sirva para que ustedes manifiesten todo aquello que haga
mejores hombres, mejores mujeres, mejor ciudadanía en Venezuela y mejores patriotas. Bienvenidos y bienvenidas. Bien, buenos días. Buenos días. En principio, como siempre, agradecer la generosa hospitalidad de la doctora Dalia Correa, presidenta de la Fundación de Turismo de la Alcaldía de Valencia. Nosotros ya, Dalia, somos parte de la programación cultural de el plan cultural que tiene la Alcaldía de Valencia. Estamos permanentemente haciendo actividades, hace más o menos mes y medio estuvimos en este mismo espacio con unos compañeros de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo hablando sobre historia. Entonces, bueno, le agradecemos a Dalia y con Dalia le agradecemos también al ciudadano alcalde de Valencia, Julio Fuenmayor, que en definitiva, digamos, es el artífice de que podamos hacer todo este tipo de actividades, porque espacios como este han sido recuperados como otros de la ciudad para tratar de darle un dinamismo cultural en sus diversas expresiones a la ciudad de Valencia. Entonces, bueno, agradecemos a la doctora Dalia y a nuestro amigo Pedro Galindo, que también forma parte de este equipo, y a todos los compañeros que aquí trabajan y siempre nos atienden, nos reciben y ponen su mejor esfuerzo para que hagamos actividades conjuntas. Luego, saludar al compañero Efraín, al maestro Efraín, que tiene un libro sobre la ruta de los centauros. Ayer hubo un conversatorio acá en la Casa Páez, precisamente sobre el libro que él escribió, y que también va a ser presentado en la próxima Feria del Libro de Valencia, que se va a realizar en febrero venidero. Maestro, es un placer que nos acompañe. Y bueno, en lo personal, lo digo mucho propio, pero seguramente Manuel Silva comparte lo que digo. Para nosotros es un honor siempre, un placer compartir un espacio con nuestro maestro, amigo, camarada, profesor Abraham Toro, que además jubilado de la Universidad de Carabobo, actualmente es el representante del ministro de Educación ante el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo. Para nosotros es un placer siempre compartir con quien nos ha formado, quien nos ha ayudado y quien nos ha orientado en la actividad profesional y académica. Y bueno, saludar al profesor René Barco, profesor de la cátedra, jefe de la Cátedra de Historia de la Educación, y agradecer la presencia de los estudiantes de la Facultad de Educación en la asignatura Historia de la Educación, al profesor Juan Carlos Pinto, a nuestro profesor también amigo Eduardo Rivero, profesor jubilado también de la Universidad de Carabobo. Siéntanse, por supuesto, la profesora Lilia Carrillo, siéntanse todos saludados, abrazados, reconocidos. Bueno, miren, exactamente en 10 días, el próximo lunes 9, el próximo lunes 9 de diciembre, estaremos conmemorando el bicentenario de la batalla de Ayacucho. Esa batalla que se libra en territorio peruano es la batalla con la que se, como dice nuestro flyer, con la que se consagra, con la que se consolida la independencia de Sudamérica. Es una batalla que es no solamente emblemática y fundamental por ese hecho, sino también porque consagra, inmortaliza a un venezolano que fue parte fundamental del ejército patriota
y que era apenas un muchacho de 29 años llamado Antonio José de Sucre. Sobre él les va a hablar más adelante el profesor Abraham. Nosotros, un poco en términos pedagógicos, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos la idea, nos enseñaron en la escuela, que con Carabobo, con el triunfo en la batalla de Carabobo, terminaba el proceso de independencia, terminaba la guerra de independencia. De hecho, muchos de nuestros libros dicen que con Carabobo alcanzamos la libertad, alcanzamos la independencia. Eso es un dato que es relativamente cierto. ¿En qué sentido? En el sentido de que efectivamente en Carabobo tuvimos un triunfo importante que marcó, que determinó el curso de la guerra. Pero no es verdad que la guerra haya culminado aquí. No es verdad que la guerra haya culminado en lo que se llamaba entonces Colombia, ¿verdad? Eso que en algunos textos aparece como la Gran Colombia. La guerra continuó 24 meses más, 28 meses más, 2 años y 4 meses más. Y terminó luego de 2 episodios importantes, que son la batalla naval del lago de Maracaibo, el 24 de julio de 1823, y la toma y liberación de Puerto Cabello, el 8 de noviembre del mismo año. Ahí sí pudiéramos nosotros considerar, decir, asumir que la guerra había terminado en territorio venezolano. Con esos 2 triunfos, porque efectivamente una vez tomado Puerto Cabello, una vez hecha la capitulación que se firma allí y una vez embarcado hacia Cuba y Puerto Rico los restos que quedaban del ejército español en territorio venezolano, ya se ponía fin no solamente a la guerra en Venezuela, sino en el territorio de Colombia. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué fuimos a hacer nosotros para llevar la guerra y pelear en Perú, que era otra realidad, otra división político-territorial, porque eso formaba parte de un antiguo virreinato, que era el virreinato del Perú, sobre el cual el territorio de Colombia y el gobierno de Colombia no tenían ninguna influencia ni jurídica ni política? ¿Cómo fue que llevamos la guerra para allá? ¿Para qué extendimos la guerra un año más, un año y medio más, hasta liberar ese territorio? Tratar de responder eso supone pasearse por la visión que tenía Bolívar sobre la guerra. Es decir, Bolívar siempre tuvo una dimensión no local, sino continental de la independencia. Y eso es una idea que él va madurando en el tiempo. Cuando uno revisa algunos documentos, por ejemplo, desde el Manifiesto de Cartagena, que es su primer gran documento político importante, pasando por la Carta de Jamaica, el discurso ante el Congreso de Angostura y el documento con el que se convoca al Congreso Anfitriónico de Panamá, uno se da cuenta que Bolívar va madurando una idea, la va perfeccionando en el tiempo, la va ampliando. Y esa idea es que la independencia no podía ser un hecho local, no podía ser una cosa que solamente se circunscribiera a los venezolanos o a los colombianos a partir del año 19, cuando se propone la creación de Colombia, sino que debía ser un hecho continental. Entonces, cuando uno revisa la Carta de Jamaica, por ejemplo, Bolívar habla allí, además de hacer una radiografía de la situación política del continente, de México hasta
está la Patagonia, y va revisando y va diciendo qué es lo que ocurre en cada uno de los estados, etcétera, y cuáles podrían ser las alternativas. De hecho, propone una especie de confederación de naciones. Cuando uno empieza a revisar eso y revisa, por ejemplo, que en cartas que escribe en el año 18, en el año 19, incluso en el año 21, que le dirige a líderes del sur del continente, me refiero, por ejemplo, a personajes como Bernardo Higgins, como Pueyrredón, como el propio José de San Martín, en los cuales les va hablando de la idea de unir esfuerzos para consolidar la independencia del continente. Apenas 2 o 3 semanas después del triunfo en la batalla de Carabobo, el 24 de junio del año 21, 2 o 3 semanas después, Bolívar le escribe una carta a San Martín, que es el libertador de las provincias del Río de la Plata, hoy es Argentina. Y le dice en esa carta, 3 semanas después del triunfo de Carabobo: la primera idea que me vino a la mente después de obtener el triunfo en Carabobo fue usted, el Perú y la liberación del sur de América. ¿Sí? Eso demuestra que efectivamente para Bolívar esa idea de avanzar en la consolidación de la independencia suramericana no es como pretendieron en su momento, en el contexto de esa época, como pretendieron decirle los enemigos del libertador y como pretendieron decir otros sectores, que se trataba de una cosa megalómana del libertador, que era el afán del libertador por coronarse rey de estos territorios, por sustituir una monarquía por otra, que era el afán del libertador y su ambición de poder lo que lo llevaba a extender la guerra más allá de Colombia. Nada de eso, más allá de las matrices infundadas de guerra sucia en contra del libertador, de guerra política en contra del libertador, nada de eso tiene asidero en la realidad cuando uno comienza a revisar las cartas, los documentos, los escritos de Bolívar. Como lo he señalado, Bolívar va madurando esa idea. ¿Y por qué Bolívar insiste en eso? Por una razón sencilla, que él la tenía clara, porque la madurez política de Bolívar le permitía ver más allá del escenario inmediato del hecho político. Es decir, digamos, eso que hoy se dice de algunos personajes políticos, Bolívar tenía un olfato muy agudizado de la política y le permitía anticipar escenarios. Entonces, esa anticipación es la que le hace entender que si no se avanzaba en la liberación total del sur de América, todo lo que se había avanzado en materia de independencia iba a estar en peligro. E iba a estar en peligro, entre otras razones, porque la propia condición geopolítica del virreinato, del antiguo virreinato del Perú, no era un territorio despreciable, es decir, un territorio que contaba con una inmensa cantidad de recursos, que tenía además algunos espacios geopolíticos importantes, puertos fundamentales como el puerto del Callao, recursos económicos importantes, desde los cuales se podría convertir en un bastión de ofensiva contra el proceso de independencia de Colombia. Entonces Bolívar tenía eso claro, y teniendo eso claro es que decide llevar la guerra hacia el Perú, y para eso hace cosas que son importantes. La primera es, Perú había sido, desde el año 1821, había asumido
una situación política en la que el general José de San Martín había sido convocado, invitado por el Congreso peruano y había sido declarado protector del Perú, protector del Perú. Entonces, esa situación había que definirla, porque repito, Bolívar en su condición de presidente de Colombia no tenía ninguna potestad para actuar ni militar ni políticamente sobre el territorio peruano. Entonces había que definir eso, quién continuaba la guerra en Perú. Y para eso se da una entrevista, ocurre una famosa entrevista en Guayaquil entre Bolívar y San Martín en el año 22, en julio del año 22. Sí, ese año es importante porque ese año se consolida también la independencia de Colombia. Ocurren los triunfos de la batalla de Bomboná el 27 de abril del año 22 y el 24 de mayo ocurre la batalla de Ayacucho, de Pichincha. Con esos dos triunfos se consolida la independencia de la República de Colombia. Entonces, después de eso, bienvenida. Después de eso se produce entonces la entrevista, la famosa entrevista entre Bolívar y San Martín. Y allí, ¿qué es lo que se acuerda? Bueno, se acuerdan que San Martín se va a retirar, que Bolívar queda encargado políticamente de dirigir lo que haya que hacer para alcanzar la independencia del Perú. Y unos meses después, el Congreso de Perú le va a solicitar a Bolívar que acuda a contribuir con el ejército de Colombia, acuda a contribuir a la independencia del Perú. Eso se va a producir a mitad del año 1823, cuando Bolívar primero recibe una carta del presidente en ese momento del Perú y luego del Congreso. De hecho, Bolívar llega a Perú desde Ecuador, llega a Perú el 1 de septiembre de 1823. El dato es importante porque 22 días después el general José Antonio Páez va a estar iniciando el tercer asedio, el tercer bloqueo después de Carabobo sobre Puerto Cabello, que va a terminar con la toma de esa plaza importante el 8 de noviembre. Entonces, también demuestra cosas que ese dato demuestra algunos vacíos que tenemos en nuestra escritura historiográfica, en lo que los historiadores han escrito para contar qué fue lo que pasó en Venezuela después de Carabobo. Y es el hecho de que tenemos como grandes vacíos, porque nuestros historiadores se dieron a la tarea de hacer como una especie de salto con garrocha. Entonces, terminado Carabobo, logrado el triunfo de Carabobo, Bolívar se va inmediatamente primero a Bogotá y después avanza hacia Ecuador, hacia Quito, y los historiadores se fueron siguiéndole la pista al Libertador y se olvidaron de lo que pasaba en Venezuela. Entonces nosotros no sabemos casi nada, no hay como estudios que nos digan qué fue lo que pasaba en Venezuela entre el año 21, más allá de lo el triunfo en Maracaibo y el triunfo en Puerto Cabello. Más allá de esos dos episodios militares, no sabemos nada de lo que pasó en Venezuela entre 1821 y 1826, que es cuando Bolívar regresa en medio de un conflicto que ocurre, que tiene como epicentro la ciudad de Valencia, que se conoce como la Cruciada. Entonces, ese vacío que hay
una cosa que tenemos que estudiar, una deuda que tienen los historiadores, de seguirle la pista para ver qué es lo que pasaba en Venezuela, qué es lo que pasaba en Colombia, y quizás nos ayude a entender mejor esos conflictos. Pero lo cierto es que el 1 de septiembre, cuando Bolívar está llegando al Perú, 22 días después, aquí se está tratando de poner cerco para tratar de derrotar al último bastión que quedaba del ejército realista en Colombia. Entonces, demostraba que para Bolívar lo que pasaba en Venezuela y lo que pasaba en Colombia era una cosa marginal. Bolívar era de la idea de que eso en algún momento, producto de un bloqueo que quedaban en Puerto Cabello, ellos iban a rendirse por hambre, por asedio, por cansancio, pero que no era importante, no era necesario desgastarse en acciones militares para derrotar a una gente que no tenía capacidad, grandes capacidades de maniobra, más allá de las que les garantizaba una fortaleza importante como Puerto Cabello. Entonces, lo importante para Bolívar era avanzar hacia eso. Cuando Bolívar llega al Perú, se consigue con un país dividido, un país que tiene una circunstancia política. Bolívar llega ya, al poco tiempo el presidente va a ser destituido, se niega a aceptar la destitución del Congreso y se marcha hacia una ciudad que se llama Trujillo, se atrinchera allí y Perú va a quedar dividido en una cosa como la que se intentó hacer en Venezuela en el año 2019. Es decir, un país que decía, allá sí ocurrió, aquí no, tenía 2 presidentes y 2 congresos. Un presidente, el señor de la Riva Agüero, y un congreso que lo respaldaba, y los que se negaban a seguir ese derrotero nombraron un nuevo presidente llamado Bernardo Torre-Tagle y una parte del Congreso que se planteaba un nuevo escenario de la guerra. Entonces, ese es el conflicto en el que Bolívar se ve inmerso cuando llega al Perú, que es complejo, no solamente porque ya eso es una cosa difícil, sino porque además se consigue con otros elementos que Bolívar, con su agudeza política, va a ponderar. Por ejemplo, en una carta de noviembre del año 23, que le envía Bolívar al vicepresidente de Colombia, Francisco de Paula Santander, y Bolívar le dice más o menos lo siguiente: en este país la situación es compleja, no solamente hay 2 presidentes, no solamente hay 2 congresos, sino que es difícil hacer las cosas como se pueden hacer, como se podían hacer en Colombia. Aquí yo soy extranjero y eso dificulta mi capacidad de acción. Jamás voy a hacer, mis decisiones van a ser aceptadas con la buena intención y la colaboración que queremos prestar. Será más o menos la dimensión del conflicto que estaba allí. Y era una cosa cierta, que es al final uno de los elementos que va a terminar incidiendo en decisiones que debe tomar Bolívar. Por ejemplo, asumir la dictadura en Perú como un mecanismo para restituir el orden y tratar de avanzar en el proceso de consolidación de la independencia. Un inciso importante aquí sería señalar que cuando nosotros leemos, escuchamos que Bolívar asumió la dictadura en el Perú, la idea, el concepto de dictadura no es lo mismo que nosotros entendemos cuando, por ejemplo, nos referimos a Marcos Pérez Jiménez
o nos referimos al general Juan Vicente Gómez. No es de eso, no es en esa visión, no es en esa dimensión en la que Bolívar asume la idea de la dictadura. Bolívar asume la idea de dictadura primero en una visión jurídica, es decir, en una concepción jurídico-política que se planteaban abogados, juristas en el continente y en Europa, y que estaba basada en la experiencia del Imperio Romano, donde una de las etapas del Imperio Romano es la idea de la dictadura. ¿Y en qué consistía eso? Bueno, en que el César en Roma, en este caso el jefe del ejército en Perú, asumía plenos poderes, asumía la totalidad de los poderes que requería para conducir el gobierno momentáneamente y lograr el propósito que era alcanzar la independencia. Entonces, en ese escenario, en ese país dividido, en ese país inmerso en esa conflictividad, Bolívar asume la dictadura. Y además la asume en un contexto en el que en el escenario internacional también existía una situación compleja que amenazaba la independencia de Sudamérica, que es lo que estaba ocurriendo en España con el retorno del absolutismo. En 1812, como 12 años antes de los sucesos que estaban ocurriendo en Perú, los españoles, en medio del proceso de lucha, de guerra que tenían con los franceses, que los habían invadido 4 años antes, 1808, y tenían una guerra para expulsar a los franceses, en medio de ese conflicto aprobaron una constitución que se conoce como la Constitución de Cádiz de 1812. Esa constitución era muy importante para los españoles porque dejaba atrás la visión de un gobierno absolutista, de la idea de la monarquía absolutista, y creaba una especie de monarquía liberal, es decir, una monarquía donde el rey ya no podía hacer todo lo que le diera la gana, no podía tener poderes absolutos, sino que estaba controlado por un parlamento, por el Congreso. Y entonces eso creaba una serie de derechos para los habitantes españoles. Vamos a llamarlos ciudadanos, entre comillas, porque es que en los reinos no hay ciudadanos propiamente, ¿no? O sea, en el sentido de que eran súbditos. Pero asumamos, o sea, le creaba un conjunto de derechos a los habitantes españoles, a los ciudadanos españoles. Por ejemplo, derecho de propiedad, derecho de libertad de expresión, derecho de libre tránsito, el derecho, claro, a elegir algunos representantes, los representantes del Parlamento, etc. Entonces eso eran cosas novedosas dentro de una visión monárquica, porque lo que existía, repito, era la visión del absolutismo. Si ustedes quieren tener una idea de la visión del absolutismo, uno puede ver una película que se puede ver tanto en dibujos animados como película, digamos, en formato normal, que se llama El Jorobado de Notre Dame, ¿no? Una película que incluso montó Disney, donde se ve la idea del rey absoluto, un rey que es capaz de decir y de hacer cualquier cosa, desde decidir confiscarle la propiedad hasta decidir la vida o la muerte de una persona. O sea, esa idea queda atrás con la Constitución de Cádiz. Pero 12 años después, en el año 23, el rey Fernando VII logra retomar, derrotar a los liberales, y hay una nueva recomposición del poder monárquico, y Fernando VII se fortalece, retoma la idea de la visión absolutista y tiene la pretensión de
retomar los territorios que en América se habían rebelado contra la corona, es decir, auspiciar nuevamente la visión guerrerista. De hecho, una de las cosas que influye en Páez para acelerar y decidir que aquí no vamos a seguir bloqueando el espacio, el puerto de Puerto Cabello y el castillo de Puerto Cabello, sino lo que vamos a hacer es asaltarlo, es que había noticias de que venían unas embarcaciones en auxilio de las tropas que estaban atrincheradas en Puerto Cabello, y eso es lo que decanta Páez para asaltar el castillo de Puerto Cabello. Entonces, esa idea de que venían en auxilio tropas para fortalecer no solamente a los que estaban en Puerto Cabello, sino a los que estaban luchando en el Perú y que podían llegar por el puerto del Callao, es lo que lleva a Bolívar a plantearse con qué cosas había que hacer para avanzar en el proceso de guerra, de liberación del Perú. Y en ese proceso entonces lo lleva a establecer la dictadura. Además porque también descubre cosas, descubre que el presidente Torre-Tagle había entrado en negociaciones con los grupos españoles y que estaba planteando una especie de monarquía tropical donde existiera un rey que fuera aceptado por la corona española y que podía negociarse si era español o si era americano. Y lo mismo va a hacer después el presidente Torre-Tagle, quien también va a entrar en negociaciones secretas con los españoles. Entonces, en medio de ese conflicto, Bolívar se ve la necesidad de imponer la dictadura y de avanzar. Y este escenario entonces que nos va a conducir a dos triunfos importantes. El que se va a dar en agosto del año 24, que es el triunfo en la batalla de Junín, que es el preludio para lo que va a ocurrir en diciembre, que es el triunfo en Ayacucho. Entonces, voy cerrando con esto. Lo importante de este proceso, que es que nos permite consolidar el esfuerzo de luchas que tuvieron los ejércitos libertadores desde 1808 en algunos territorios como el Ecuador, 1810 en Venezuela, 1811 cuando declaramos la independencia, todo ese proceso hasta alcanzar la expulsión de las tropas españolas en el año 23 en Puerto Cabello y finalmente llevar la guerra hacia el sur para consolidar ese proceso de independencia. Yo creo que eso es lo fundamental y eso tiene plena vigencia en las circunstancias de la América de hoy y de la Venezuela de hoy. Es decir, nosotros, uno de los retos que tenemos es cómo garantizar la independencia política. Y eso supone defender la idea de que Venezuela debe continuar siendo un país, como reza el texto constitucional, independiente, con soberanía y con autodeterminación, que supone la idea de que entonces los conflictos, los problemas que seguramente tenemos, son difíciles, etcétera, deben ser el resultado de la acción, de la decisión, de la participación de las venezolanas y de los venezolanos. Creo que esa es la vigencia y el mensaje y la enseñanza que nos deja la experiencia de Junín y Ayacucho, del cual estamos celebrando 200 años. Muchas gracias.